Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando con la educación en Ecuador, la educación universitaria. Hoy día me fui a la Universidad Central a proponerles a ellos hacer un tour educativo desde Galápagos hasta el río Amazonas, considerando que la Universidad Central tiene un centro de investigaciones en Galápagos, otro centro de investigaciones en Arajuno, en la Amazonía, donde hay 4 nacionalidades, y que Ecotrackers tiene una experiencia de haber trabajado con 14 nacionalidades indígenas, 10 áreas protegidas y una buena relación con el Colegio del Cabo San Francisco, con el Colegio de San José de Morona, con el Colegio de Pablo VI, con quienes ha trabajado y con los que se puede hacer lo que se llama un turismo pedagógico, un turismo educativo. La idea es que este turismo educativo sea para ecuatorianos que no llegarían precisamente a hoteles porque no tienen dinero y que llegarían en carpas. Cada uno se paga su carpa, ¿no? Son $20 de carpas, o por último nosotros compraremos esas carpas y el trayecto va hasta la isla de Santa Cruz, donde ahí pues se haría algún trabajo. No podemos hacer una exploración mayor en el caso de los estudiantes ecuatorianos por el costo del transporte marítimo allá, y de ahí pues pasarían a la Reserva Galera San Francisco, a Chihuilpe, a la Reserva de los Ilinizas, a Quito, a Guamote, a Quilotoa, Ingapirca, Cuenca, Macas, hasta Iquitos, los que tienen dinero y pueden pagarse el barco que va desde San Lorenzo, que en el río Amazonas, hasta Iquitos. Si no, de ahí se regresan y hemos resuelto el problema. La idea es que los chicos vayan a aprender cómo defender la biodiversidad, la diversidad cultural y la salud en el Pacífico, los Andes y el Amazonas de Sudamérica. Este es el concepto con el cual trabajamos. Para los extranjeros, para los que vienen, especialmente queremos traerlos de Dinamarca y de Europa, es decir, de Europa y especialmente de Dinamarca, donde tenemos un miembro de la fundación que está viviendo allá, y de Australia, desde donde tenemos un miembro de la fundación que también está viviendo allá. La idea es proponer a las universidades, a los estudiantes universitarios de allá, un tour que, saliendo, por ejemplo, para los australianos, va a Chile. De Chile van a visitar lo que está pasando en la Antártida. Luego llegan a Ecuador, van a Galápagos, a los Andes, a la Amazonía, al río Amazonas, y tienen una idea de lo que está pasando en el hemisferio sur. En cambio, para los que vienen de Dinamarca, ellos llegan pues a Panamá, de referencia a Panamá, y de Panamá pues llegan a Guayaquil, a Quito. Igualmente van a entender lo que pasa en el Caribe. La idea también era pasar por Cuba. Podemos pasar por Cuba, por Panamá, y de ahí venir acá a Ecuador para entender lo que fue la conquista española, para entender lo que fue la Gran Colombia, para entender lo que es la biodiversidad en el Caribe, en el Pacífico, los Andes y la Amazonía. Esta es la idea general del proyecto. Se trata de que los chicos que vienen de Australia y los chicos que vienen de Dinamarca, vienen de toda Europa también y de España también, porque también la idea es también de España, para que los españoles puedan volver a comprender lo que era el Imperio Español y comprender lo que son los países iberoamericanos. Porque nosotros heredamos su religión, heredamos su lengua, su raza,
sus conocimientos. Y gracias a toda esta conexión que España hizo con América Latina y a través de España con el mundo, porque recordemos que España llegó hasta las Filipinas y hasta China, hasta Indonesia, esta globalización de la cual somos parte los latinoamericanos ahora, y que nos vemos afectados por el hecho de hablar español, por el hecho de ser mestizos, por el hecho de ser católicos. Somos rechazados en Estados Unidos, somos rechazados en la misma Europa. Es decir, por haber sido como los españoles, ahora somos rechazados. Esta idea de que traemos a los españoles para que ellos puedan aprender a valorar lo que realmente dieron a América Latina. Les han hecho creer a los españoles que ellos fueron simplemente unos ladrones, pero los ingleses, que no solamente fueron ladrones, sino que además traficantes de esclavos junto con los holandeses y los franceses, fueron peores. Para ellos no hay ninguna ofensa. En fin, este concepto de entender, de traer a los estudiantes de Europa y de Oceanía para entender lo que pasa en el hemisferio norte, porque Dinamarca y Groenlandia nos van a permitir entender lo que está pasando en el Ártico. A su vez, el Ecuador les va a permitir entender lo que está pasando en los Andes, el Pacífico y la Amazonía. Este tour educativo, pedagógico, que al mismo tiempo hace que los estudiantes, mientras van viajando, van aprendiendo español y van aprendiendo cómo usar el español para proteger la biodiversidad, para proteger la diversidad cultural y para proteger la salud. Recordemos que el turismo es ahora el principal vector de las enfermedades. Chikungunya, dengue, el COVID, todos ellos han llegado y han sido traídos por los turistas, y no solamente que los turistas ahora transmiten enfermedades, sino que los turistas son los que crearon el microtráfico y el narcotráfico en América Latina. Ellos venían a América Latina a consumir cocaína, a hacer narcoturismo, y este narcoturismo fue el origen del microtráfico y del gran tráfico de cocaína, del cual Ecuador está ahora a la cabeza de las exportaciones de cocaína a Europa. Entonces, tenemos que entender que crear, esta fue la idea que llegué a la universidad, pero como siempre, ya conozco, porque he trabajado con la Universidad Central del Ecuador desde el año 2000, fui profesor de la Universidad Central enseñando historia, geografía, y la historia y la geografía de las enfermedades y de las plantas medicinales. La historia y geografía de las enfermedades y las plantas medicinales en Ecuador. Porque Ecuador es el primer exportador mundial de plantas medicinales en la historia del mundo. Ecuador fue el mayor exportador de quinina desde 1860. Y la quinina fue el primer medicamento de exportación del mundo. Y salía Ecuador, ya el Ecuador. Ahora Ecuador está viviendo una invasión de voluntarios de Alemania y de Francia que vienen a hacer específicamente biopiratería, disfrazados de que vienen a ayudar a trabajar con las comunidades, etcétera, etcétera. Vienen a hacer biopiratería, porque la biopiratería la practicó Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la biopiratería alemana se desarrolló la escopolamina, el guanto, sacado del guanto, el piretro, los piretroides, las sulfas. Las sulfas fueron sacadas de plantas medicinales de la Amazonía. Un invento de los alemanes, todos ellos. Pero además, dentro de la biopiratería, ya los franceses sacaron información y desarrollaron el negocio del caucho. La Condamine descubrió el caucho en Ecuador y Francia se convirtió en uno de los más grandes productores de caucho, no solamente en el continente americano, sacando de Iquitos, sino que junto con Congo belga, convirtieron al Congo belga y al Congo francés
en los grandes productores del caucho del mundo en un estado de explotación y esclavitud inmisericordia que nos recuerda la crueldad del rey Leopoldo de Bélgica. Todo esto se lo quería crear a la universidad y le decía, mira, ahora hay la posibilidad de que los chicos ya no estudien para trabajar en Ecuador, sino que pueden ir a trabajar 3 años en Australia, 1 año en Francia, cada 9 meses en España, especialmente los chicos de turismo, porque fui a hablar con los de turismo, y los de agronomía, porque fui a hablar con los de agronomía. Pero me hicieron lo de siempre. Me mandaron de aquí para allá, me tuvieron como pelota de ping-pong, me hicieron perder el tiempo, me hicieron volver, me dijeron mañana sí le atiendo, típico de un quiteño. La Universidad Central es de quiteños, es manejada por gente de Quito. Y el gran problema que tenemos la gente de Quito, yo soy de Quito, es que tenemos una cultura de pasabolas. ¿Qué es esto de cultura de pasabolas? En el fútbol existen los jugadores y los pasabolas, que son esos muchachitos que pasan la bola cuando se sale de la cancha. En la selección del Ecuador no existe un solo jugador de Quito. ¿Por qué no existe un solo jugador de Quito? Porque la cultura del quiteño es ser pasabolas, es decir, no tiene capacidad de tomar decisiones, no es un hombre decidido, es un hombre indeciso y que siempre pasa la responsabilidad de él a otro, porque así funciona la burocracia desde la época de la colonia en la capital del Ecuador. El burócrata es un individuo que te pasa del portero a la secretaria, de la secretaria a la otra secretaria, de la otra secretaria al jefe, del jefe al otro jefe, y así te tienen peloteado durante todo el tiempo. Y así pasan los juicios, y así pasan las sentencias, y así pasan todos los trámites, porque ese es el modus de vida. Gracias a este pasabolas es que hay un montón de empleados públicos, y cada empleado público tiene un rolcito pequeño que es pasar la bola al otro, y terminamos creando una cultura de pasabolas. Y entonces llegas y hablas con el director de escuela de turismo y te topas con un pasabolas que te manda ya a relaciones internacionales, sabiendo que relaciones internacionales es otro pasabolas que solo te va a hacer perder el tiempo y que te va a decir, escríbame el proyecto, hágame el papelito, hágame esto, hágame esto, y así. Entonces, ¿qué finalmente es lo que ha pasado con las universidades de Quito? Con la Universidad Central, que tiene 45.000 estudiantes, que es la que más grande de la capital, es que la Universidad Central del Ecuador se ha convertido en la más grande cantina de la capital, en la más grande fábrica de ninis, personas que ni estudian ni trabajan después de que se gradúan. Y lo que aprenden en la universidad es a ser parásitos de su familia, a ser parásitos del gobierno mediante becas y a ser individuos adaptados a resistir durante 4 y 5 años después de graduarse el desempleo. Se entrenan para ser desempleados durante 4 o 5 años después de que se gradúan. Eso es lo que se ha convertido la Universidad Central y le siguen de cerca todas las 13 universidades de la Mariscal y la mayor parte de las universidades del Ecuador. Las universidades del Ecuador se volvieron un engaño, una forma de mentira, una fábrica de ninis. Las más grandes cantinas de cada una de las ciudades donde hay universidad. Y en el caso de las universidades de Guayaquil, la cosa es peor. Las facultades más importantes, las que tienen ahora mayor cantidad de estudiantes, son las de Derecho. Porque lo más rentable en Ecuador es ser un abogado de narco, lo más rentable en Ecuador es ser un fiscal, lo más rentable en Ecuador es ser un juez. Porque la justicia ahora cuesta.
Y los narcos saben eso y la pagan. Y pagan bien. Gracias a eso, la Escuela de Policía del Ecuador se ha vuelto una fábrica de narcogenerales. El Ejército del Ecuador, una fábrica de narcogenerales. Las universidades de derecho del país, una fábrica de abogados defensores de los narcotraficantes, de fiscales y de jueces al servicio del narcotráfico. Muchas gracias.